Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Carlos, muchas gracias, Ruth. Buenas tardes, Andrea. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio. Queremos, miren, la verdad que mil disculpas porque, pues, no, aparentemente no teníamos clase hoy, pero aprovechando que los generales terminaron ayer y poderlo hacer en esta vía, pues tomé por la decisión más que todo de poder terminar el programa. Acuérdense que pues la próxima semana solo tenemos un día y luego pues nos quedan 2 días y ahí terminamos prácticamente el semestre, terminamos el curso. Entonces vamos a aprovechar el tiempo ya. Siempre hablando de la huelga nos aparecen, según, pues este es un material que nosotros obtuvimos del licenciado César Landelino Franco y habla de la historia constitucional. Ya en la Constitución de la República de Centroamérica de 1921 se reguló en su artículo 166 lo relativo al trabajo. Vimos que esta ley nunca entró en vigencia. Fue una ley que se elaboró, pero nunca estuvo en vigencia. Indicaba, los trabajadores están facultados individual y colectivamente para suspender su trabajo siempre que no empleen coacción ni medios ilícitos o violentos, ni contravengan a lo estipulado legalmente en los contratos. No es lícita la suspensión del trabajo que altere el orden o interrumpa cualquier servicio público. La Constitución de la República de 1945, artículo 58, son principios fundamentales de la relación del trabajo que deben reglamentar dichas leyes dentro de todo su esquema. En el numeral número 9 dice la reglamentación de los derechos de la huelga y el paro. El artículo número 70 dice funcionarios y empleados públicos tienen derecho a beneficios reconocidos a los trabajadores en general, o sea, el derecho a la huelga y el paro, y sus relaciones individuales como el Estado como patrón. Serán legisladas de acuerdo con lo que dispone la sección de trabajo de esta Constitución en lo que fuera aplicable. 1956. Pero todas unas de estas tienen sus vicisitudes. La de 1956 es valiosa porque aquí prohíbe precisamente la huelga de los trabajadores, permítanme, de los trabajadores del Estado. Miren lo que dice. Constitución de la República de Guatemala 1956, artículo 116. Son principios fundamentales en la elección del trabajo, dentro de numerales, varios numerales, hasta el número 10. Derecho de huelga y de paro, ejercido de conformidad con la ley y como último medio. Fracasadas todas las tentativas de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de defensa económica. Las leyes consideran los casos y situaciones que no les sea permisible el ejercicio de los derechos. O sea, aquí sí está claro de que únicamente por razones de carácter económico. La de 1965, ¿sí? Son artículo 114. Son principios de justicia social que fundamentan la legislación del trabajo dentro de varios numerales, el número 14. El derecho de huelga y de paro ejercido de conformidad con la ley y como último recurso después de fracasadas todas las sesiones de conciliación. Estos derechos podrán hacerse únicamente por razones de orden. Aquí agregó económico y social. Las leyes se establecen en los casos y son los que no sean permitidos de cumplir con la ley. En su artículo 119 dice, perdón, esta sí es importante. Estamos hablando del tiempo que, y digo las fuentes, un gobierno militar. Artículo 119. Las acciones formadas por trabajadores del Estado no pueden participar en actividad política partidista. Es prohibida la huelga de los trabajadores del Estado. La Constitución de 1965 prohíbe la huelga de los trabajadores del Estado. 1985, artículo 104 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de conformidad con la ley, después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidas la huelga y el paro. Regulación, artículo 116. Regulación de la huelga para los trabajadores del Estado.
las asociaciones, agrupaciones y sindicatos formados por trabajadores del Estado de sus entidades descentralizadas y autónomas no pueden participar en actividades de política partidista. Se reconoce el derecho de huelga a los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma que preceptúa la ley en la materia y en ningún caso deberá afectar la atención de los servicios públicos esenciales. Si se dan cuenta cada una de las leyes, por favor, la primerita, estamos claros que todos coinciden que fue únicamente escrita en papel, pero nunca entró en vigencia. Eso se lo puedo preguntar en el examen. Definiciones, nos vamos al artículo 239. Vean qué interesante. Esto es interesante por ¿cuántos trabajadores pueden llevar a cabo una huelga? Bueno, 3, pero que no se le olvide que entonces en esa empresa habían 5 trabajadores. Vamos a lo que dice. Artículo 239 del Código de Trabajo. Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores. El mínimo entonces es 3. Sí, estamos bien claros en eso. Previo cumplimiento de los requisitos que establece el 241. ¿Qué dice el 241? Que va a ser acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente, con un mínimo de 3 trabajadores, primer requisito. Segundo, que hayamos agotado la conciliación. Y tercero, que nos apoye la mitad más 1 del total de trabajadores de la empresa, ¿sí? Con el exclusivo propósito de mejorar y defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Este es interesante y se lo puedo preguntar. Los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de una huelga contra personas o propiedades. Vean, por favor. Cuando habla de tribunales comunes, estamos hablando de tribunales de orden penal. Si en un acto, en una huelga, nosotros ejecutamos actos de coacción o de violencia, vamos a estar sujetos a una sanción de conformidad con la ley, pero será de orden penal. La huelga ilegal es la que no llena los requisitos establecidos en el 241. ¿Cuáles esos? Ya hemos hablado, ¿sí? Estamos hablando de varios. Hablamos de cumplir con el 239, agotar la conciliación y que nos apoye la mitad menos 1 del total de trabajadores. La legislación mexicana, pues es igual que la de nosotros, que también los trabajadores coaligados pueden llevar a cabo una huelga. La naturaleza jurídica. Dice que la naturaleza jurídica de la huelga es un derecho constitucional, humano y social. En el artículo 104 de la Constitución Política de la República de Guatemala nos dice: se reconoce el derecho de huelga y paro, ejercido de conformidad con la ley, después de agotado todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidos la huelga y el paro. Finalidades. 2 finalidades. No estamos hablando de FMLS en general, sino que según la doctrina vamos a ver 2 fines. Pero no está hablando de objetivos, no. Aquí está hablando precisamente de algunas circunstancias bien especiales. ¿Cuáles son los fines mediáticos de una huelga y cuáles son los mediáticos? Los fines inmediatos son aquellos que persiguen cualquier tipo de reivindicación colectiva, generalmente de carácter económico-social y eventualmente de carácter jurídico. Por ejemplo, la mejora de salarios, la reducción de la jornada de trabajo, la aceptación de órganos y mecanismos de una empresa con participación de trabajadores, la institución de autoridades empresariales arbitrarias en el trato a los trabajadores, el cumplimiento de convenciones o pactos colectivos violados por los patronos o los arreglos o sentencias colectivas también violadas por los empleadores. Estos son los fines mediáticos y los fines, inmediatos. Y los mediáticos, a esto ya vamos a la parte donde buscan, dice, se va a buscar el equilibrio entre el capital y el trabajo, y que algunos pues, ya van a la lucha de clases, como hemos hablado de los sistemas socialistas, que dicen los trabajadores
o el proletariado al poder. Pero estos son fines realmente que van a buscar de una u otra manera, ya como una actividad general, buscar ese equilibrio entre el capital y el trabajo. No son reivindicaciones de carácter económico-social. Según la legislación guatemalteca, dice que en Guatemala el fin de un sindicato es exclusivo. El exclusivo propósito de mejorar y defender frente a sus patronos intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a los grupos. La legislación, bueno, ya vimos que es legal, ilegal. Sí, pongamos atención cuando una huelga es justa, cuando una huelga es injusta. ¿Qué es la huelga solidaria? Veamos. En el 239 encontramos lo que es una huelga legal. Huelga ilegal es la declarada por un juez de trabajo y presión social a solicitud de los patronos, después de haber fracasado la conciliación siempre que no hubiera arreglo o compromiso de ir al arbitraje. El planteamiento de un conflicto colectivo que tiene como fin principal la resolución definitiva a la llevar a cabo la sala. Esto ya lo vimos, que después de que terminó la conciliación, si ninguna de las partes sale del arbitraje, no se llegó a ningún compromiso. Cualquiera de las partes le puede pedir al juez que indique sobre la legalidad o ilegalidad. Después resuelve, eso lo reserva, va a consulta a la sala resuelve en 48 horas en definitiva. Eso es importante porque esta huelga va a ayudar muchísimo precisamente en este contenido, este artículo 394 nos define muy claro una huelga ilegal. Y nuestro código se recuerda que dice que huelga ilegal es que no llena también los requisitos del 241. ¿Qué es huelga justa? Es aquella que, habiendo sido declarada legal una vez solicitado el pronunciamiento de justicia, te establece por parte del juez de trabajo los motivos que le originan, le son imputables al patrón. Siempre que hablemos de huelga justa, es que los motivos que lo originaron son imputables al patrón. Veamos qué es el artículo 242. No sé quién nos apoya ahí con la lectura. ¿Quién nos apoyaría ahí? Uy, si no están más colaboradores. Mayrin, por favor. Artículo 242. Código de Trabajo. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo o por la negativa injustificada a celebrar este último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores pidan y que el patrono esté en posibilidades de conceder. Es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de esos motivos. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. Si la huelga legal se declara injusta, los trabajadores que hayan holgado tendrán derecho a salario por el tiempo que durare la huelga, y los que hubieren laborado no tendrán derecho a salario doble. Bueno, en el 242 del Código de Trabajo vamos a encontrar entonces qué es una huelga justa. Vean qué interesante. Hechos imputables al patrono, ¿pero por qué? Incumplimiento de contratos individuales o colectivos de trabajo, incumplimiento de pacto colectivo o convenios colectivos, negativa injustificada de celebrar un nuevo pacto colectivo, otorgar mejor derecho que tenemos nosotros y que él puede otorgarnos mejoras económicas. Esos serían prácticamente los motivos por los que el juez puede declarar justo una huelga. ¿Cuáles son los efectos? Nos va a pagar todo el tiempo que nosotros holgamos o descansamos, que estábamos en huelga, no trabajamos. Y si trabajamos por la naturaleza de nuestro trabajo, nos va a pagar doble salario. Y está el efecto precisamente si es declarada, si la huelga también es declarada injusta, ¿va? No nos va a pagar absolutamente nada y a quienes trabajamos únicamente nos va a pagar el salario ordinario. La huelga injusta es aquella que aún habiendo sido declarada legalmente, una vez solicitado el pronunciamiento de justicia, se establece por parte del juez
que los motivos que lo originaron le son imputables a los trabajadores, perdón. Este es a los trabajadores porque es la injusta. El 242 pues ya señala los efectos, que cuando es justa o es injusta, pues cuando va a ser injusta, pues definitivamente nosotros no nos va a dar absolutamente nada el tiempo que estuvimos en huelga, y si laboramos, pues no va a dar el salario doble. La huelga ilegítima, esta la vimos nosotros, se recuerdan al final, creo que es del 394. Es la paralización de actividades que se da sin que se hayan agotado los procedimientos de conciliación y que se haya requerido autorización de juez de trabajo previo a la holganza. Holganza es el descansar, pues no trabajamos, estamos en huelga. Tanto en la huelga legal como en la huelga legítima, el patrono podrá pedir sin ninguna responsabilidad por su parte lo que ha establecido los tribunales de reclamación sobre la legalidad o ilegalidad. Los efectos de una huelga ilegítima es el despido de nosotros. Acuérdense que también el 244 habla que las mismas reglas rigen para la huelga de hecho ilegítima. Eso significa, vamos a leer el 244 de una vez para que nos quede claro. Por favor, ¿quién nos está ayudando? Ahorita, licenciado. Artículo 244. Código de Trabajo. Cuando una huelga sea declarada ilegal y los trabajadores la realicen, el tribunal debe fijar al patrón un término de 20 días durante el cual éste, sin responsabilidad de su parte, podrá dar por determinado los contratos de trabajo de los laborantes que holgaren. Las mismas reglas rigen en los casos de huelga de hecho o ilegítima. Quedan a salvo las sanciones penales en que contra los huelguistas impongan los tribunales comunes. Los nuevos contratos que celebre el patrono no pueden contener condiciones inferiores a las que en cada caso fijieron antes de realizarse el movimiento de huelga. Bueno, entonces ya vemos en cuanto a los efectos de una huelga ilegítima, ¿sí? Y luego pues vamos a hablar también de la huelga solidaria que está prohibida en Guatemala, ¿sí? En el inciso F, precisamente, miren, para efectos de examen, por favor, el decreto 71-86, vamos a evaluarlo, La ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado, por favor, entra al examen. Entonces, estamos todavía con la parte de la huelga ilegítima. También es ilegítima la huelga intersindical, y en su artículo número 4 de esta disposición legal dice: quedan terminantemente prohibidas las huelgas motivadas por solidaridad intersindical o solidaridad con movimientos que surjan a través de comités ad hoc o intereses ajenos a reivindicaciones económicas sociales. Lo que está indicando es de que entonces tenemos también que es ilegítima o es ilegal la ilegítima, la de hecho, y aquellas que llevan a cabo los trabajadores. Si son en huelga, están los trabajadores de finanzas, ningún otro ministerio puede declararse en huelga solidaria apoyando al Ministerio de Finanzas. Eso también es prohibido de conformidad con la ley, ¿sí? Vamos ahora a ver la clasificación que tenemos de conformidad con la ley, con la doctrina. Solo me gustaría que viéramos esta parte doctrinaria. Huelga de hecho, después todo el tiempo, Raúl, es la que realizan los trabajadores sin haber cumplido con los requisitos que la ley establece. Estas son doctrinarias, ¿eh? Simbólica es aquella que no constituye normalmente abandono de trabajo ni del local en que se prestan los servicios. Se deja de trabajar durante cierto periodo de tiempo por su corta duración. Solo tiene por objeto hacer saber al patrono la decisión de los trabajadores de recurrir a la abstención total del trabajo en supuesto que no se acceda a las pretensiones formuladas a los trabajadores. Huelga de brazos caídos o brazos cruzados. Consiste en que los trabajadores ocupan sus lugares habituales de trabajo, pero sin realizar trabajo alguno. El trabajador se convierte así en mero espectador de su local o puesto de trabajo. ¿Sí? Bueno. Huelga de resistencia. Huelga de resistencia pasiva. Este tipo de actuaciones de los trabajadores consiste en que no abandona su centro de trabajo, pero su labor no la realiza en forma acostumbrada, sino lentamente, tratando de pasar el tiempo con la finalidad de desorganizar y reducir la producción. Es una forma de resistencia pasiva colectiva en que solo se aparenta trabajar
y no se trabaja, pero disminuye notablemente la producción. Esas son las huelgas doctrinarias, ¿sí? Doctrinarias. Y en el código vimos la legal, la ilegal, la justa, la injusta y la de hecho o ilegítima, ¿sí? Y también vimos la huelga solidaria que está prohibida por nuestro país. Vamos a ver algunas generalidades. Siempre hablando del artículo 239, lo que hemos hablado. Si durante una huelga hay actos de violencia, nos quedamos sujetos no a un juzgado de trabajo, sino a tribunales comunes de orden penal. En el 244, cuando la huelga se declara ilegal y los trabajadores la realicen, van a tener precisamente algún tipo de responsabilidad si cometieron un acto de violencia. Y también dice, quedan a salvo las sanciones penales en contra de los huelguistas impugnado a los tribunales comunes. Aquí, de hecho, en una huelga declarada ilegal, podemos caer en daños y perjuicios de carácter civil por efectos de producción que tienen las empresas. Efectos de la huelga legal, ¿sí? La huelga legal 240. ¿Sí? Vamos, ubíquense en su código para que veamos en orden. Efectos de la huelga legal. La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en las empresas en que se declare por todo el tiempo que ésta dure. ¿Se recuerdan que el año pasado nosotros vimos las suspensiones colectivas, ¿sí?, de los contratos individuales de trabajo? Y la huelga legal es una de las que nosotros vimos. Entonces, por favor, se suspende el contrato de trabajo, pero no se termina el contrato de trabajo. Ya hablamos que el otro efecto es de que si trabajamos, si estamos en huelga, todo el tiempo que descansamos o estamos holgando, nos lo debe pagar el patrón. Y si por la naturaleza del trabajo nosotros laboramos, nos debe pagar salario doble, que es el único caso que la ley establece. Efectos de una huelga interna. Vean. Artículo 244 del Código de Trabajo. Cuando una huelga sea declarada ilegal y los trabajadores la realicen, el tribunal debe fijar al patrón un término de 20 días, eso lo anotan, ¿no?, durante el cual sin responsabilidad de su parte, podrá dar por terminados los contratos de trabajo de los laborantes que huelgaren. Cuando la huelga sea declarada ilegal, el efecto va a ser la facultad que tiene el patrono, le van a dar 30 días para que proceda a hacer nuestro despido. Y quedan a salvo las sanciones penales, ¿sí? Por supuesto. Ahora, procedimiento para obtener la declaración de una huelga legal, el artículo 394. Bueno, aquí ya hemos hablado de este artículo. Si nosotros planteamos el conflicto en 377, llegamos al término de la conciliación, no llegamos a ningún tipo de arreglo, ni patronos ni trabajadores, no llegamos a ningún arreglo, no hicimos el compromiso del arbitraje. Cualquiera de las partes puede pedir la legalidad o ilegalidad del movimiento. Ustedes saben que si, lo resuelve un juez, él debe someterlo todavía a consideración de la Sala de Trabajo y Previsión Social Jurisdiccional, y esta tiene 48 horas para resolver. Hasta después de eso, el juez dice, la huelga es declarada legal o ilegal. Si es declarada legal, acuérdense que nos va a dar, siempre cumpliendo con el requisito del 241, nos va a dar, ¿cuántos días? 20 días para que estallemos en huelga. Y si no, pues si somos patronos, vamos a tener 3 días, ¿verdad?, para poder llegar a la huelga, ¿sí? Debemos de cumplir, a pesar de que haya declarado legal, para estallar en huelga, debemos de cumplir con el 241. Ese es un requisito, ¿eh? En el 386 también es otro momento. Fíjense que planteamos el conflicto, colectivo de carácter económico-social, llegamos a una conciliación, firmamos un convenio colectivo y resulta que el patrono no quiere cumplir. Entonces ahí dice que la ley nos permite ya de no iniciar nuevamente la conciliación, sino como él incumplió, nos faculta para ir directamente a la huelga, ¿sí? De hecho, huelga por incumplimiento de una sentencia arbitral. Igual pasa en este caso. Acuérdense que, no llegamos a ninguno, nos vamos al arbitraje, ya sea potestativo, ya sea obligatorio, pero al final obtenemos una sentencia colectiva.
Ahí, tanto patronos como trabajadores, nos comprometemos a respetar lo que ahí se diga. Pero si este patrón no quiere cumplir, entonces nos da el derecho de irnos a la huelga, siempre cumpliendo con el 241 y no tenemos obligadamente que regresar nuevamente a la conciliación. ¿Sí? Plazo para estar en huelga, 20 días trabajadores, ¿sí? Y 3 días patronos. Procedimiento para obtener la declaratoria de una huelga ilegal. Bueno, cuando nosotros los trabajadores acordamos y mantenemos una huelga de hecho sin llenar ningún requisito de la ley, la legislación laboral guatemalteca faculta al patrono a acudir a través de los incidentes y ahí va a obtener precisamente que se declare ilegal la huelga. Los efectos va a ser de que va a tener 20 días para despedirnos. Fíjense que todavía hay una norma por ahí que dice que nos va a dar 30 días para que nosotros renunciemos. Y si no, pues él, de todos modos, en 20 días tiene la facultad de poderlo hacer. Tiene podernos despedir sin responsabilidad de su parte. ¿Sí? Esos serían los efectos de una huelga de hecho y que un juez haya declarado ilegal. 2. Trámite de incidente y algo bien especial. El trámite de este incidente, el periodo de prueba es únicamente de 5 días. ¿Qué consecuencias vamos a pagar? Pues bueno, si la huelga es declarada justa, los tribunales de trabajo van a condenar al patrono a que nos pague todos los salarios que dejamos de vengar y si trabajamos, pues el salario doble. Efectos de la huelga declarada ilegal o de hecho. Aquí es donde, bueno, fue declarada ilegal, porque una huelga de hecho fue declarada ilegal. Aquí el patrono, ¿qué efectos tiene? El patrono tiene 20 días, o sea, el juez le va a facultar 20 días para despedirnos sin responsabilidad de su parte. Y por supuesto que si cometimos algún tipo de delito o alguna responsabilidad de carácter civil, pues nos van a juzgar vamos a tener sanciones de carácter penal, en lo penal, pero también podemos tener de carácter civil en daños y perjuicios. La declaratoria de la huelga de los trabajadores del Estado. Ven que este es interesante ustedes, porque para los del Estado vamos a todo lo que vimos del 377 en lo que sea aplicable, pero aquí hay características bien clásicas. Primero el Estado va a decir, señores, hay servicios esenciales que no se pueden suspender. Y vamos a ver qué dice el 243 al respecto, que le es aplicable. Pero vamos, el procedimiento para obtener la declaratoria legal de una huelga de los trabajadores del Estado. Artículo 4 del decreto 71-86, Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado. ¿Cuál es el procedimiento? Para el ejercicio de la huelga de los trabajadores del Estado, de sus entidades descentralizadas y autónomas se observarán los procedimientos establecidos en el decreto 71-86, en lo que supletoriamente se puede aplicar el Código de Trabajo a partir del 377 y no contravenga en ninguna disposición del 71-86. ¿Cuáles disposiciones, qué disposiciones no vamos a nosotros a contravenir? O sea, ¿qué sanciones, en el procedimiento, qué puede contradecir el Código de Trabajo a esta ley? Primero, la vía directa tendrá carácter obligatorio. Allá no es obligatorio. Para los trabajadores del Estado, la iniciativa privada no es obligatoria. Para los trabajadores del Estado, dice que la vía directa tendrá carácter obligatorio para tratar conciliatoriamente pactos o convenios colectivos de trabajo, teniendo siempre en cuenta para su solución las posibilidades legales del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Eso es importante. Se recuerdan que hablamos nosotros que aquí el Tribunal de Arbitraje, cuando va a llegar una sentencia colectiva, la ley la faculta de pedirle al Ministerio de Trabajo y Previsión Social un dictamen, una opinión técnico-económica, para ver si verdaderamente se tienen las condiciones económicas para poder mejorar las peticiones salariales que están pidiendo la clase trabajadora. Y en su caso, el de las entidades descentralizadas y autónomas de que se trate. Dicha vía se tendrá por agotada entre el plazo de 30 días de presentar la solicitud por la parte interesada. Si no se hubiera llegado a ningún acuerdo, a menos que las partes dispusieran, ese plazo se podrá ampliar. ¿Sí? Dice, se podrá ampliar ese plazo.
pero como regla general son 30 días. Es obligatorio en los trabajadores del Estado agotar la vía directa, ¿sí? ¿Se acuerdan que con la iniciativa privada no hacemos el planteamiento, el juez recibe, en 12 horas integra el Tribunal de Conciliación y vamos con todo el trámite que hemos hablado? B. Cuando se omita comprobación de haber agotado la vía directa, no se dará trámite al conflicto, debiendo el juez de oficio adoptar las medidas necesarias para comprobar tal extremo. Acreditado el cumplimiento del requisito anterior, o sea, que sí se agotó la vía administrativa, inmediatamente el juez resolverá dando trámite a la solicitud y al pliego de peticiones respectivos y entenderá planteado el conflicto para el solo efecto que ninguna de las partes tome represalias en contra de la otra ni le impide el ejercicio de sus derechos. Es donde nosotros hemos hablado, la entidad está emplazada. A partir de ahí no proceden despidos salvo con autorización judicial. No constituyen actos de represalia. Esto es interesante. Los que disciplinen infracciones laborales o impliquen el ejercicio de derechos contenidos en la ley. En consecuencia, los trabajadores podrán dar por concluida su relación laboral, si somos nosotros, sin autorización judicial. Si Raúl se quiere retirar de la entidad, se puede retirar sin ninguna responsabilidad, no necesita autorización judicial. Cuando exista causal de despido indirecto imputable al Estado, es ese derecho que nos da, no necesitamos autorización. Si es un hecho imputable, es un despido indirecto, pero nos lo podemos retirar. O en caso de renuncia, conservando el derecho de reclamo de prestaciones que por ley pudieran corresponderle, acudiendo a los procedimientos legales que le sean aplicables. Esto sí entra un poco de duda hoy. Tampoco constituyen actos de represalia por parte del Estado de sus entidades descentralizadas autónomas la cancelación de nombramientos o contratos de trabajo en los casos siguientes. ¿En qué casos? Fíjense, dice que nos puede pedir el Estado sin responsabilidad de su parte. En caso que la huelga acordada y mantenida de hecho sea cual fuere su denominación, siempre que le implique abandono o suspensión de labores en forma colectiva o afecte servicios públicos declarados esenciales en la presente ley. En caso que la autoridad nominadora del Estado o de sus entidades descentralizadas y autónomas queden facultadas para cancelar nombramientos y contratos de trabajo sin responsabilidad de su parte y sin previa autorización judicial. Yo les digo, siempre que una entidad esté emplazada en que sea el Estado, obligadamente necesita la autorización judicial. Y D, para los fines de lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala se declaran servicios públicos los siguientes. ¿Cuáles? Hospitales, centros y puestos de salud, así como servicios de higiene y aseo público. Los servicios no se pueden suspender, ¿eh? Servicio telefónico, de aeronavegación, telegráfico y de correo. Administración de justicia e instituciones auxiliares. Transporte público urbano y extraurbano, estatal o municipal de todo tipo. Servicio de suministro de agua a la población o de producción, generación, transportación, distribución de energía eléctrica y combustible en general. Y de seguridad pública. Una vez agotados los procedimientos de conciliación, sin arribar a un arreglo o convenio, la resolución de los conflictos de carácter económico-social en los que participen como parte trabajadores que presten servicios públicos esenciales deben someterse al arbitraje obligatorio previsto en el artículo 3º, título 12º del Código de Trabajo. Aquí sí le va a ser aplicable. ¿Se recuerdan que vimos esto? De que ya cuando van al arbitraje hay potestativo y hay obligatorio. Para los trabajadores del Estado que trabajen en servicios públicos esenciales no hay arbitraje potestativo, es arbitraje obligatorio, ¿sí? En este caso, el juez no está obligado a pronunciarse sobre la legalidad de la huelga. El derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas queda sujeto a lo establecido en esta ley, en el decreto 71-86 y en el Código de Trabajo, a excepción de los servicios públicos esenciales indicados en el presente artículo, los que en ningún caso podrán ser afectados. Además de las sanciones laborales que procede a imponer a quien participe en casos de huelga enumerados en el literal C, este artículo quedará sujeto a las responsabilidades penales y civiles que hubiera incurrido. Queda
terminantemente prohibida las huelgas motivadas por solidaridad intersindical o solidaridad con movimientos que surjan a través de comités ad hoc y que sea por intereses y que sea por reivindicación de carácter económico-social. Esto es lo del Estado. Por favor, para efectos de examen, el decreto 71-86, que es lo que regula precisamente la huelga de los trabajadores del Estado, obligatorio para el examen final. Pero veamos qué dice nuestro Código de Trabajo en cuanto al ejercicio del derecho de huelga. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿En qué casos no procede la huelga? ¿Y en qué casos la huelga lo puede llevar a cabo, pero debemos de cubrir los servicios esenciales? ¿Sí? Vean, pues, artículo 244. No podrá llegarse a la elección de una huelga por los trabajadores de las empresas de transporte. Pero ahí nos detenemos hoy. ¿Cuál es el requisito? Estas no pueden llevar a cabo. Dice, mientras se encuentre en viaje y no haya terminado este. Escuchen, sin ese requisito sí podemos llevar a cabo una huelga de transporte. Pero si el transporte se encuentra en viaje y no ha terminado este, no podemos llevar a cabo una huelga. Por los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseo público y los que laboren en empresas que proporcionan energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones, plantas de procesamiento y distribución de agua para el servicio de las poblaciones. Pero vean lo que dice. No es regla general. La regla general es mientras no se proporcione el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios sin causar daño grave inmediato a la salud, seguridad y economía. Y por último, esa sí es tajante, las fuerzas de seguridad del Estado no pueden nunca estar en huelga. Pero bueno, entonces, ¿procede en los hospitales la huelga? Claro que procede, pero siempre y cuando no se perjudiquen los servicios esenciales. El transporte, únicamente mientras esté de viaje y no haya terminado esto. Las fuerzas de seguridad, no, ellos sí no pueden. Definitivamente ellos sí tienen limitación de ir precisamente a la huelga. Pero ¿qué pasa con los servicios esenciales? Si nosotros cumplimos con dejar el personal adecuado, entonces sí podemos llevar a cabo. Entonces, por eso han visto ustedes que hospitales se han llevado a cabo, pero nunca dejan de cubrir, por ejemplo, hemos escuchado pues todos, por ejemplo, algunas cirugías, la consulta externa, pero eso está regulado en el código. Veamos qué es este último párrafo. ¿Sí? Vamos a ver. Ruth Pichia, léeme esta parte cuando se trata de algunos servicios. Sí, licenciada, ahorita. Cuando se trate de algunos de estos servicios, el tribunal que conoce del conflicto previo a resolver la solicitud a que se refiere al artículo 394 de este código y solo cuando se hayan llenado los requisitos establecidos para pronunciarse sobre la legalidad de la huelga. Convocará a las partes en conflicto a una audiencia que se celebrará dentro de las 24 horas siguientes a las notificaciones respectivas, para que se establezca un servicio mínimo mediante turnos de emergencia, a falta de acuerdo entre las partes. Los turnos de urgencia serán fijados por decisión judicial dentro de las 24 horas de fracasada aquella audiencia. En ningún caso se emitirá pronunciamiento judicial sobre la legalidad de la huelga, si no se ha cumplido previamente con fijar el servicio mínimo a que se refiere este artículo. Los turnos de emergencia para asegurar la prestación de un servicio mínimo se fijarán entre 20 y 30% del total de los trabajadores de la empresa, establecimiento o negocio de que se trate, o en los casos de huelga gremial, de los trabajadores de la misma profesión o oficio dentro de cada empresa, establecimiento o negocio. El tribunal competente procederá de la misma forma aun cuando la huelga no concierne a un servicio esencial, según la definición precedente, cuando la misma, por su duración o repercusiones, adquiere tal dimensión que haga peligrar la vida, la salud o la seguridad de toda parte de la población. Artículo 1, decreto 71. No, hasta dije.
Vean, pues, los servicios públicos, siempre y cuando nosotros cumplamos con estos dos requisitos indicados en este párrafo, sí podemos llevar a cabo la huelga, ¿sí? Y aquí están los procedimientos. Si nosotros no lo hacemos, va a ser el juez y va a indicar aquí está el procedimiento para poderlo hacer. O sea, la ley lo permite. Y el transporte, el requisito es que no se puede llevar a cabo siempre y cuando se encuentre de viaje. Ahora, las fuerzas del Estado definitivamente no pueden llegar a una huelga. ¿Y qué procede ahí? Ahí, cuando ellos hacen reivindicaciones, tendrían de hacerlo únicamente por la vía del arbitraje, buscar una sentencia colectiva. Que yo les digo que ustedes ven, nunca participan. Hubieron ya rumores por algún tipo de tratados, aunque los tratados internacionales siempre reservan ese derecho de las Fuerzas Armadas a cada país miembro, pero han habido conatos de formación de sindicatos en la Policía Nacional Civil. Me recuerdo que en una ocasión fue el personal administrativo, pero ahí en el personal administrativo está calificado o tiene su régimen de acuerdo a la Policía Nacional Civil, no un régimen de acuerdo a la ley de servicio civil. Por eso no se les permitió ni formar sindicato, ni mucho menos ir a una huelga. El decreto 79-80 dice: los trabajadores de Estados y entidades descentralizadas autónomas podrán ejercer sus derechos de libre sindicalización y huelga, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, con excepción de las Fuerzas Armadas y de la Policía. A ellos sí no les va a ser aplicable. Entonces, ¿cómo ponemos fin nosotros a una huelga? Bueno, lo vamos a hacer cuando ambas partes decidamos ir al arbitraje, ¿sí? Potestativamente. Obligatoriamente, en los casos una vez de calificado la huelga como legal o el paro, transcurre el término desde que se hayamos realizado, no nos traemos en los 20 días en huelga ya, ahí también termina precisamente el derecho de huelga, ¿no? Porque nosotros decidimos buscar una sentencia colectiva. El 395, pues ya hemos hablado de la forma que se declara legal o ilegal una huelga, a quién le corresponde. Solo me voy a tener ahí. Raúl, querías hacer una pregunta, ¿no? Amigo Raúl. No, ya leíste el decreto. Es que yo tenía el 7186, pero no estaba seguro si era solo para el Estado. Lo que Pero sí, hay que sí, ya lo compartí en el grupo ya. Sí, porque hay un... Pero antes de eso. Bueno, la otra era pero esa era del tema anterior de cuando el patrón obviamente quiere declarar ilegal la huelga, tiene que iniciar un juicio ordinario. Porque supuestamente no había un juicio como para declarar un incidente, ¿verdad? No, fíjate, pues no, pues. Cuando el patrón no quiere declarar, bueno, nosotros... Que le declaren. Mira, pues, nosotros mantuvimos una huelga de hecho, o sea, no llenamos ningún tipo de requisito. Oíme, es una huelga de hecho. ¿Por qué dice la ley de hecho? Porque así lo hicimos, no cumplimos requisitos. Pero oíme, para ser declarada ilegal tiene que declarar a un juez a petición del patrón. Esa es la ley de los incidentes y un periodo de prueba de 5 días. A esa duda tenía, porque si era incidente, porque, o sea, de alguna manera el incidente es parte accesoria de un sí, proceso. De un proceso, pero oye, según la LOJ, en el 135. De la huelga acordada y mantenida de hecho. Pero oíme, ¿te recuerdas que después de que nosotros planteamos el conflicto, va a conciliación? Acuérdate que la conciliación no es sentencia, ¿no? Después dice que si no llegamos a un acuerdo ni la decisión de ir al arbitraje, el patrón no puede declarar que sea ilegal la huelga. ¿Sí? Y los efectos en declarar ilegal una huelga es que le van a dar 20 días para poder que nos dé por terminado nuestros contratos de trabajo. ¿Sí? Que de hecho ya los contratos que según el 240 ¿verdad? Estaban ya. Sí, los contratos, mientras esté una huelga o un paro legal, los contratos están suspendidos. Por eso, ¿cómo terminan los contratos? Perdón, las huelgas. Bueno, pueden terminar primero, porque lo arreglamos, ya sea en una conciliación o en una sentencia colectiva. 2, porque en el caso de las Fuerzas Armadas y otras entidades, la ley obliga que se tiene que ir al arbitraje obligatorio. No pueden irse a la huelga, sino que únicamente les queda el arbitraje, buscar una sentencia colectiva. Sí, ya me queda claro.
Es por la declaratoria del juez sin incidente. Bueno, ahora Gracias por tu fíjense que lo que es amable respuesta. el paro solo vamos a ver. La naturaleza jurídica nunca la han definido. Pero vamos a pedirle por aquí donde está Maylin. Léeme donde vamos a hablar. El paro es únicamente de patronos. Que por cierto, les quiero contar que hoy estoy en una reunión con un experto en derechos humanos y un dirigente de una federación de sindicatos. Y salió el tema, por ejemplo, de un seguro que tienen en Europa, que es seguro de salario. Un seguro que, por ejemplo, si Evidán Ortiz no le paga a Raúl el salario que corresponde con la ley, si Raúl paga ese seguro, el seguro va a hacer el reajuste de lo que yo no le pago a Raúl. Imagínense qué interesante las legislaciones esas tan avanzadas. En la discusión de pactos colectivos sería buenísimo echar esto. Pero vamos a molestar ahorita a Maylin. Léete, vamos a hablar del paro. El paro es únicamente para patronos. No nos vamos a perder en esto. Denominación. Denominación. El vocablo lockout, no sé si se pronuncia así, licenciado, es de origen inglés y se compone de lock, que significa cerradura, y out, fuera, es decir, que significa cerrado por afuera, o cerrar la puerta. La expresión resulta bastante gráfica, pues en efecto lockout o paro patronal equivale a cerrar la puerta de la industria, empresa o local donde se realizan las labores para impedirle la entrada a los trabajadores. Bueno, esa sería la denominación. Ruth, leamos qué nos define lo que es un paro. Yo quisiera que si quieren aquí nos vamos a ir vámonos al código. Voy a dejar aquí la presentación para irnos al código. ¿Sí? Veamos entonces el 245. Ok, licenciado. Artículo 245, paro legal. Paro legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo, ordenado y mantenido por uno o más patronos, en forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, e en su caso, comunes a los mismos. El paro legal implica siempre el cierre total de las o las empresas que se declaran. Por eso es de cerrar la puerta a ustedes, porque el paro lo que se pretende es prácticamente cerrar la puerta para que los trabajadores no ingresen. ¿Por qué? Es un paro legal. Se dieron cuenta que la huelga mínimo son 3 trabajadores. En el paro, por favor, que no se vaya a equivocar, que es un trabajador, un patrón o más patronos, ¿sí? Que pueden llevar a cabo un paro legal. Ahí está la definición según Honduras y según Nicaragua. La naturaleza jurídica es lo que yo les decía. Fíjense que consultando al licenciado Raúl Antonio Chicas, él indica que tenemos que ver desde 3 puntos de vista, ¿sí? Primero tenemos que verlo desde el punto de vista de el paro, o sea, los patronos frente al Estado, ¿sí? Esa sería una posición. La otra sería los patronos frente a los trabajadores, sería para buscar la naturaleza jurídica, ¿va? Lo otro es que dice, señores, el paro no puede ser un derecho colectivo, porque ¿qué pasa si es un patrono nada más? Entonces no podemos hablar de un derecho colectivo social. Entonces, puede ser una persona, puede ser un solo patrono. Para la doctrina de ese señores no puede ser derecho colectivo. Sus intereses frente a los trabajadores, bueno, ese es el paro legal. Y la tercera posición frente al Estado. Pero al final, buscar la naturaleza jurídica, los tratadistas indican que no. Las finalidades, ¿sí? Fíjense que es utilizar la paralización de la producción para defender sus intereses económicos frente a los trabajadores. Y nuestro código dice que es los patronos defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, en su caso comunes a los mismos si son otros patronos. Hay paro legal, hay paro ilegal, hay derecho, hay justo e injusto. Pero nos vamos a ir en orden, ¿eh? Veamos qué es el artículo 246. Requisitos para declarar legal un paro. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Maylin o Ruth? Por favor.
Artículo 246. Requisitos para declarar paro legal. El paro es legal cuando los patronos se ajustan a las disposiciones de los artículos 245 y 241, inciso B, y dan luego a todos sus trabajadores un aviso con un mes de anticipación, para el solo efecto de que estos puedan dar por terminados sus contratos, sin responsabilidad para las partes, durante este periodo. Este aviso se debe dar en el momento de concluirse los procedimientos de conciliación. Vean, pues, ahí estamos hablando ya del paro legal, ¿sí? O sea, del 245 que uno o más patronos lleven a cabo el paro. El inciso B del 241 que hayan votado la conciliación, ¿sí? Plantearon ellos el conflicto colectivo, únicamente le van a decir, porque aquí no interesa ni que no interesa que apoyen la mitad más uno de los trabajadores, no, porque estos están hablando de patronos, y si uno es suficiente, por eso el único requisito es que se haya votado la conciliación, ¿sí? Veamos ahora el paro ilegal, miremos el artículo 250. ¿Tenemos el 250? Artículo 250. Es paro ilegal el que no llenen los requisitos que establece el artículo anterior, así como todo acto malicioso del patrono que imposibilite a los trabajadores el normal desempeño de sus labores. Qué interesante lo que es un paro ilegal, ¿eh? Interesante lo que es un paro ilegal. Ahora miremos el justo y el injusto, el 252. Ruth. Artículo 252. Paro justo e injusto. Paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injusto cuando son imputables al patrono. Si los tribunales de trabajo y prevención social declaran que los motivos de un paro legal son imputables al patrono, este debe pagar a los trabajadores los salarios caídos, a que se refiere el inciso B del artículo anterior. En caso de paro legal declarado justo por dichos tribunales, procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad para el patrono. Ahí está, bueno. Entonces, ahí estaríamos con lo que es la definición: paro legal, paro ilegal, justo e injusto. Ahora el de hecho. Es paro de hecho el que implique la suspensión y abandono temporal del trabajo por parte de uno o más patronos sin haber instado la acción de justicia ordinaria, para buscar el pronunciamiento sobre la realidad del mismo. Las consecuencias del paro legal son las mismas que para el paro de hecho. Esa es una definición doctrinaria. Ya el paro justo ya lo vimos, y vimos también el injusto, ¿sí? Miremos ahora, regresemos al 247. ¿Cuáles van a ser los efectos del paro legal? Por favor, Maylin. Artículo 247. Durante todo el tiempo que se mantenga en vigor el paro legal, se suspenden el contrato o contratos de los trabajadores que no hayan hecho uso de la facultad que se les concede el artículo anterior, sin responsabilidad para las partes. Bueno, solo fíjate que me gustaría que nos fuéramos a las suspensiones. ¿Ustedes qué? 200, ¿qué es? No, 90 y tanto, ¿eh? 76. Miremos qué nos dice, porque quiero que me anoten eso ahí hoy. Aquí estamos, la terminación de los contratos de trabajo permitirá las suspensiones. Sí, para efectos de examen hoy, quiero que me estudien el artículo 71 también, por favor. ¿Sí? El 71. Vamos a ver, me permitan. No, del 70. Sí, por favor, anotamos. Artículo del 70. ¿Sí? Al 75. Del 70 al 75. Tal vez te voy a pedir, Andrea, si me puede mandar eso en un mensajito, porque no les di esos artículos a la clase anterior.
Gracias. Bueno, entonces estamos en el 200G. Solo déjenme porque me interesa ir con ustedes en la lectura. Bueno, estamos ya con los efectos, entonces el 247, ¿no? ¿Ya lo leímos? Sí, ya lo leímos. Vamos a ver, siempre para que vamos en orden, como estamos hablando de los efectos de un paro legal, también miremos qué dice el 248. Ruth. Artículo 248. Reanudación de labores. La reanudación de los trabajos se debe de hacer de acuerdo con las normas del artículo 75. Bueno, el 75 es reincorporarse nuevamente a sus trabajos, a este procedimiento, cómo debe ser conocimiento, intervenir en la inspección, hay que dar avisos en el diario oficial para informar a todos los trabajadores, porque de lo contrario puede no incorporarse uno en el plazo que da el señor juez, pues ya nos procede a nosotros la destitución sin goce de la indemnización, ¿sí? Bueno. Luego dice el 249, disposiciones aplicables, son aplicables disposiciones del 239, segundo párrafo. Quiere decir que si en un paro hay violencia, entonces nos van a juzgar de acuerdo a los tribunales comunes, o sea, de orden penal, ¿sí? Y el 243 habla de la empresa de transporte, habla de las clínicas y hospitales y habla de la seguridad. Y el segundo párrafo que le va a ser aplicable también en el paro a los patronos, ¿sí? Ahora hablemos de los efectos de un paro ilegal. Artículo 251. ¿A quién le toca? A Ruth, ¿va? A Miley. 200, ¿qué dijo la licenciada? Perdón, no la escuché. 240. ¿Qué dijimos usted? Ya me perdí. 51. 251. Artículo 251. Si un paro es declarado ilegal y el patrono o patrono lo realizaren, produce los siguientes efectos. Inciso A. Faculta a los trabajadores para pedir su reinstalación inmediata o para dar por terminados sus contratos dentro de 30 días siguientes a la realización del paro, con derecho a percibir las indemnizaciones legales que procedan. B. Hace incurrir al patrono en las obligaciones de reanudar los trabajos y de pagar a los trabajadores los salarios que debieron haber percibido durante el periodo en que estuvieron indebidamente suspendidas. Y C. Da lugar en cada caso a la imposición de la multa de ley, según la gravedad de la falta y el número de trabajadores afectados. Por esto, sin perjuicio a las responsabilidades de cualquier otro orden que lleguen a declarar contra sus autores, los tribunales comunes. Las mismas reglas rigen en los casos de paros de hecho. Vamos a ver, aquí estamos. Fíjense qué interesante. Me interesa el primer párrafo si le ponemos atención, ¿sí? El paro lo llevan a cabo solo los patronos. El juez lo declaró ilegal. Fíjense que es el único caso, y quiero que me lo mandes también, Andrea, y ustedes toman nota. Es el único caso de renuncia, donde la ley obliga al patrono a pagar indemnización. Mire lo que dice el primero. Faculta a los trabajadores para pedir su reinstalación. Ese es el primer paso. Estamos en un paro, pero no nos quiere reinstalar, nos va a tener que reinstalar, ¿sí? Aquí dice, faculta a los trabajadores a pedir su reinstalación inmediata. Tendrá que ser a través de un incidente, ¿eh? Vea lo que dice lo segundo. O para dar por terminados sus contratos de trabajo dentro de los 30 días siguientes a la acción del paro, con derecho a percibir las indemnizaciones legales que procedan. O sea, le notificamos que nosotros ya no queremos continuar, ¿sí? O lo aplicamos como una causal de un despido indirecto. Pero acá lo que yo leo claramente es la reinstalación inmediata de todas las prestaciones tiene que ser de manera inmediata, ¿sí? Vamos a anotar nada más eso, por favor. Luego estamos en el 252, que ahora mismo lectura, ¿va? Entonces, por favor, en lo que sean aplicables las instalaciones.
Ahora vamos a ver algunos aspectos que son generales, tanto para la huelga como para el paro. Entonces ya hablamos del paro ilegal, el paro legal, el paro justo, el paro injusto, el paro de hecho, ¿sí? El paro de hecho vemos que tiene su trámite especial, incidente y 5 días de prueba. Los efectos de un paro legal, los efectos de un paro ilegal, los efectos de un paro justo y los efectos de un paro injusto. Ese sería en términos generales, el 245 que nos define lo que es un paro, el 239 que nos define lo que es una huelga. Eso es importantísimo porque son requisitos que se deben de cumplir para llegar a un paro o bien una huelga, ¿sí? La conciliación que es importantísima también. Vamos a estas disposiciones que son generales. Por favor, comencemos con Ruth. Artículo 253. Artículo 253. No afectación a los trabajadores. Ni los paros ni las huelgas pueden perjudicar en forma alguna a los trabajadores que estén percibiendo salarios o indemnizaciones por accidentes, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas análogas. Interesante, ¿va? Para que no dejen de pagarte tus beneficios que te otorga la ley si estás percibiendo algún tipo por seguro social y te suspenden, una parte la pagan, recuerdo, hay pactos colectivos, una parte la paga el seguro social, otro lo paga la entidad, si es maternidad, si son vacaciones o son enfermedades, ¿sí? Veamos 254, Maylin. Artículo 254. El hecho de que un paro o una huelga termine por arreglo directo entre patronos y trabajadores o por decisión judicial no exime de responsabilidad a los que hayan cometido delitos o faltas con motivo del conflicto. Muy bien. Vamos con estas medidas precautorias, Ruth. Artículo 255. Medidas precautorias. En el caso de huelga o paro legalmente declarados, los tribunales de trabajo y prevención social, a pedido de parte interesada, dispondrán la clausura de los establecimientos o negocios que el conflicto afecte, con el objetivo de respetar el ejercicio de este derecho y proteger debidamente a las personas y propiedades mientras dure el conflicto. Detente un poquito ahí, miren qué interesante, ¿va? Tanto patrón o trabajador en una huelga declarada legal o un paro legal, podemos pedir que se cierre el establecimiento, que se cierre la empresa, que se cierre el negocio. Sigamos. En caso de paro o huelgas ilegales o en caso de paro o huelgas consumados de hecho, a petición de parte o de oficio, los tribunales de trabajo podrán decretar y ejecutar sin más trámite, bajo la responsabilidad del juez, las medidas precautorias que el caso amerite para garantizar la continuidad de las actividades de los establecimientos o negocios afectados, así como el derecho de trabajo de las personas que deseen laborar. Es entendido que estas medidas no deberán afectar los derechos ni las acciones ejercidas de conformidad con la ley, que regulan la negociación colectiva, paro o huelga. Vamos, por favor, Maya. Artículo 256. El derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga son irrenunciables, pero es válida la cláusula en virtud de la cual se comprometen a no ejercerlos temporalmente, mientras una de las partes no incumpla los términos del pacto colectivo de condiciones de trabajo que haya sido suscrito entre el patrono o patronos de que se trate y el 60% de sus trabajadores. Igualmente, los tribunales de trabajo y previsión social pueden suspender el ejercicio de estos derechos por un tiempo no mayor de 6 meses, siempre que al resolver determinado conflicto grave de carácter económico y social lo consideren indispensable para obtener mayor equilibrio en las relaciones de patrono y trabajadores. Me subrayan lo del 60% de sus trabajadores y me subrayan la parte de los tribunales que dicen no mayor de 6 meses. Bueno, por favor. Bueno, jóvenes, vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy con 2 observaciones.
ya terminamos nosotros de calificar. Yo espero en Dios que el día lunes le podamos enviar sus notas. Hoy todavía estábamos pendientes de los exámenes extraordinarios que de conformidad con nuestro reglamento procede y lo hicimos así. Pues de hecho, pues ya se va a cabo hace unos minutos el examen extemporáneo. Lo hicimos y por favor, el día lunes, si Dios quiere, pues estaremos enviando. La base de los agentes de cambio que nosotros tomamos fue exactamente la que me mandó el grupo que estaba delegado. Esperamos en Dios, pues yo el día del examen le dije que si usted no aparecía en esos listados, lo correcto es que se hiciera el examen adicional de 5 puntos que nosotros, para completar sus 35 y 40. Entonces esperamos que el día lunes pues ya podamos tener las notas en el plazo que establece el reglamento y pues cumpliendo nada más con esa normativa. Así de que pasen muy buena tarde y si Dios nos lo permite, pues nos vemos el día miércoles en presencial. Dime, Raúl. Una pregunta breve. Yo pensaba que iban a ser 3 semanas más de clases, pero según tus cálculos van a ser 2. Fíjate que la otra semana solo tenemos un día. Sí, y de ahí tenemos 2 virtuales. 2 virtuales. Y en teoría ahí se acabaría. De ahí que sería como el 8 o el no sé qué fecha, pero no llega a tanto. Fíjate que yo voy a ver todavía, si tuviéramos tiempo, pero yo quisiera dejar un día a todos modos para repaso a ustedes. Pero eso sí sería bueno. Fíjate que lo que estoy viendo, y yo pido disculpas, porque yo sé que la mayoría de personas quería descansar, pero yo sí tengo mi forma de ser y yo quiero terminar el programa o sí. Ya nos queda nada más la parte de la previsión social, que para mí también es importante que la conozcan, y con eso terminamos. Y si tenemos tiempo, no tengan, de una u otra manera, vamos a aprovechar el tiempo para hacer un buen repaso. Quiero decirles que, no sé si en la sección de ustedes, pero creo que hace muchos años que habían alumnos, por regla general, pues tratamos de examinar únicamente lo que vemos en clase, pero quiero decirles que con mucha tristeza, creo que por primera vez en mis tantos años de la carrera, hay alumnos que se quedaron sin zona mínima. Y yo creo que estoy más triste que ellos, ¿va? Pero era casi imposible, ¿ve? Imposible. Yo les digo, no es posible de que hubieran preguntas como con cuántos trabajadores se forma un sindicato y no poderlo decir, ¿va? Me da tristeza porque sé que el día de mañana que ejerzan, el día de mañana que les toquen los procesales, les van a preguntar quién fue su profesor de Derecho Individual y Colectivo, la parte sustantiva. Y van a decir el licenciado Adrián Ortiz, ¿va? Y no me gusta que digan qué barbaridad no enseñarles de que cómo se forma un comité ejecutivo, que si un menor puede no pertenecer a un sindicato. Vieran, preguntas bien elementales que no las contestaron, ¿va? Y por más que tenga buen corazón, es imposible. Porque no puedo promover a alguien, imagínate, que no sepa de que un trabajador de 16 años pueda pertenecer a un sindicato. No podemos nosotros promover a alguien que tantas veces que hemos repetido que con 20 trabajadores se forma un sindicato. De veras. Les digo, estoy más triste que ellos, pero tocó, ¿va? Y fue en este año que tocó. No, ustedes no, yo creo que esta sección no. Pero sí, las 4 secciones que doy, estoy... Y yo veo imposible, que les digo, si yo les digo unas preguntas, pero de veras, nada. O sea, yo sé que por trabajo, por tantas circunstancias que hay algunos que no pueden asistir, pero yo siempre les he pedido a ustedes que traten, no solo esta clase, traten de estar. Yo sé que es cansado, yo sé que eso de los exámenes, que un día de por medio es complicadísimo, pero el esfuerzo va a tener su premio. Yo le digo, a mí la vida me cambió cuando me gradué de abogado y sé que a ustedes se la va a cambiar. Por eso yo toda la vida, y ya van a dejar de ser mis alumnos, pero el día que los encuentre ahí en los pasillos, tengan la aseguradora que voy a encontrar a Luis Pablo y decir cómo vamos.
Y lo primero que te voy a preguntar es cómo te van a procesar del trabajo. Bueno, seguro te lo voy a preguntar. Igual a Raúl, igual a Ruth, igual a Emily. Yo le puedo estar preguntando porque, de veras, aunque no me lo crean, yo voy a estar pendiente de ustedes, pendientes. Y me da tristeza cuando encuentro a alguien que me dice, Lick, ya no se iba. Y voy a prometer que si lo encuentro a usted que me diga que ya no siguió, yo lo voy a presionar para que usted continúe. Esto cambió mi vida y quiero que se las cambie a ustedes. Pasen buenas tardes. Nos vemos. Gracias, Lick. Solo una última. Yo sé lo que te pone triste. La pregunta que estoy seguro que te pone triste es cuando te dicen que la edad mínima es 14 años. Esa sí te entristece. No puede ser, Raúl. Hay cosas que son, pues. que las hemos recalcado. Estamos ahí, nos vemos el día miércoles. Pues, Lick, gracias por todo. Un abrazo. Se cuidan. Feliz Adiós. tarde. Adiós, Feliz feliz tarde. tarde. Adiós, Diana. Adiós. Tarde. Adiós. Feliz tarde, Lick. Adiós, Milling.